El cielo de Marte siempre había sido una franja de polvo rojizo, pero aquella tarde el horizonte parecía arder con un resplandor extraño. Las alarmas de la colonia se habían activado de manera inesperada y el eco metálico retumbaba en cada pasillo del complejo. «Todos a los refugios, todos a los refugios», repetía la voz robótica del sistema de seguridad. Los colonos corrían entre las cúpulas presurizadas con expresiones de pánico. Nadie sabía con certeza qué ocurría, solo que los sensores orbitales habían detectado movimiento en la órbita exterior. Kai, un joven ingeniero encargado de mantenimiento de los generadores, había pasado las últimas horas bajo tierra, ajustando una válvula de oxígeno que perdía presión. Sus manos aún estaban manchadas de polvo metálico cuando escuchó el aviso por primera vez. Al subir a la superficie, vio cómo los altavoces proyectaban la advertencia una y otra vez. No había visto a la colonia en un estado de caos semejante desde el gran apagón del año pasado, cuando una tormenta solar casi los dejó sin energía durante 3 días. Pero esta vez la sensación era diferente. No era la naturaleza quien los amenazaba, sino algo que venía del cielo. Los rumores corrían de boca en boca. «Es una flota de la Tierra, vienen a imponer control». Otros decían lo contrario. «No son humanos, no hablan nuestros códigos». La incertidumbre alimentaba el miedo, y el miedo convertía a la gente en una multitud desesperada. Kai intentó abrirse paso hasta el centro de control, pero la muchedumbre lo empujaba hacia las escaleras del refugio subterráneo. Allí, en medio del barullo, escuchó un detalle que lo hizo detenerse. Uno de los operadores aseguraba que las señales recibidas no coincidían con ningún protocolo terrestre conocido. Era un idioma distinto, una transmisión fragmentada, pero claramente intencional. Mientras todos se encerraban, Kai no pudo quitarse esa idea de la cabeza. Si no eran humanos, ¿quiénes eran? ¿Y por qué intentaban comunicarse? Se detuvo frente a la escotilla que descendía al refugio. El guardia lo empujó con rudeza. «Adentro, ingeniero, órdenes del mando». Kai asintió, pero en lugar de obedecer, esperó el momento en que el guardia se volvió para gritar a otro colono y se escabulló en dirección opuesta. Su corazón latía con fuerza. No era valentía lo que lo movía, sino una curiosidad obstinada, una necesidad de saber la verdad por sí mismo. El aire en la superficie estaba denso y cargado de polvo. El sol marciano, bajo en el horizonte, bañaba el terreno en un rojo sangriento. Kai caminó hasta el extremo de la cúpula exterior, donde los generadores auxiliares lanzaban columnas de vapor al cielo. Allí, conectó su radio portátil a una antigua antena, una que usaba para probar frecuencias fuera del rango oficial. Ajustó los diales con manos temblorosas. Al principio solo escuchó ruido, ráfagas de estática. Luego, como un murmullo lejano, apareció una secuencia de sonidos. No eran palabras humanas, pero tampoco parecían al azar. Había un ritmo, una cadencia, casi como un canto. «¿Quién eres?», murmuró Kai, aunque sabía que no recibiría respuesta. Para su sorpresa, el murmullo cambió. Unas sílabas más cortas, repetidas, y luego silencio. Era como si alguien al otro lado hubiera sentido que lo escuchaban. El ingeniero tragó saliva y volvió a ajustar la frecuencia. El mensaje se repitió, un poco más claro esta vez. Un frío recorrió su espalda. No entendía el idioma, pero había una intención inequívoca. Alguien pedía contacto. Kai guardó silencio unos segundos, mirando la extensión infinita de polvo más allá del domo. En ese momento, un destello atravesó el cielo. Alzó la vista y vio cómo una estela luminosa descendía en espiral, perdiéndose detrás de una colina cercana. No fue una explosión, sino un aterrizaje controlado. Algo, o alguien, acababa de llegar. Podría haber regresado al refugio, podría haber fingido no haber visto nada,
pero en lo más profundo de su ser, supo que si dejaba pasar esa oportunidad, se arrepentiría toda su vida. Apretó los dientes, revisó que su traje de superficie estuviera bien sellado y salió por la esclusa hacia el terreno baldío. El viento arrastraba nubes de polvo que golpeaban su visera con fuerza. La gravedad más ligera de Marte hacía que cada paso pareciera un salto torpe, pero Kai avanzaba con decisión hacia la colina donde había caído el objeto. La radio seguía en su mano, chisporroteando con ese murmullo extraño, como si lo guiara. Al llegar a la cima, se quedó sin aliento. En el valle, medio oculto entre rocas, había una nave pequeña, destrozada en un ala, pero aún humeante. De su interior se movían sombras. Kai se agachó instintivamente, ocultándose tras una formación rocosa. Contuvo la respiración mientras observaba. Entonces lo vio. Una figura bajó tambaleándose de la nave. No era humano. Su silueta era más delgada, la piel de un tono gris plateado que brillaba bajo la luz roja del atardecer. Caminaba con dificultad, como si estuviera herido, y detrás de él aparecieron otros dos más pequeños, probablemente niños. Kai sintió un golpe en el pecho. La radio crepitó en ese momento y escuchó de nuevo la voz desconocida, esta vez más clara. Una serie de sonidos cortos y luego una pausa. Como si dijeran su nombre, como si supieran que él estaba allí. Kai apretó la radio contra el pecho y cerró los ojos un segundo. Lo que había comenzado como un día normal de mantenimiento se había convertido en el inicio de algo mucho más grande. Y en ese instante entendió, no estaba frente a enemigos, sino frente a los primeros aliados que jamás había esperado encontrar. Kai permaneció agazapado tras la roca durante varios minutos, incapaz de apartar los ojos de aquella escena. El viento arrastraba torbellinos de polvo rojizo que se enredaban en las siluetas de los recién llegados, dándoles un aspecto casi espectral. La nave seguía humeando, con chispas que saltaban de los circuitos expuestos. Uno de los niños emitió un sonido agudo, un lamento breve que no pertenecía a ningún animal conocido. El adulto, si es que así podía llamarlo, giró la cabeza con rapidez y se inclinó hacia ellos, murmurando algo en aquel idioma incomprensible pero lleno de urgencia. Kai sintió que el corazón le golpeaba en las costillas. Estaba presenciando el tipo de momento que los libros de historia describirían como primer contacto. Y sin embargo, no había cámaras, ni embajadores, ni protocolos. Solo él, un ingeniero cualquiera, sudando dentro de su traje de superficie y temblando de miedo. Podría haberse dado la vuelta, regresar a la colonia y reportar lo que había visto. Pero el recuerdo del murmullo en la radio seguía vibrando en su mente. Esa voz había sonado desesperada, no agresiva, como un llamado de auxilio. Respiró hondo y, con movimientos deliberadamente lentos, salió de detrás de la roca. No levantó las manos de inmediato. Primero dio un par de pasos hacia adelante, asegurándose de que lo vieran. El adulto alienígena reaccionó al instante, se irguió, tambaleante, y levantó un brazo que parecía sostener una vara metálica, quizás un arma, quizás un simple apoyo. Los niños se escondieron tras sus piernas, sus ojos brillando con reflejos verdosos bajo la luz del atardecer. Kai levantó las manos despacio, mostrándoles que no tenía intenciones hostiles. «No quiero hacer daño», dijo, aunque sabía que no lo entenderían. El adulto inclinó la cabeza, como evaluándolo. Luego pronunció unas palabras cortas, guturales, y esperó. El ingeniero miró a su alrededor, buscando algo que pudiera servir como gesto universal.
Recordó que aún llevaba su cantimplora colgada al cinturón. La desenganchó con calma, la levantó para que la vieran y luego dio un paso más hacia ellos. El alienígena tensó los músculos, pero no atacó. Kai abrió la cantimplora y dejó caer unas gotas de agua en la tierra antes de beber un sorbo y extenderla hacia ellos. Por un instante, el silencio fue absoluto, roto solo por el zumbido de los generadores dañados de la nave. Finalmente, el adulto dio un leve gesto con la cabeza, como si aceptara el ofrecimiento. Uno de los niños, más atrevido, salió de detrás de sus piernas y se acercó con pasos vacilantes. Sus ojos enormes se fijaron en Kai mientras extendía una mano delgada, de dedos más largos que los de un humano. Tomó la cantimplora con torpeza, bebió un poco y luego dejó escapar un sonido parecido a un suspiro de alivio. Kai sintió un calor inesperado en el pecho. Esa era la confirmación que necesitaba. No eran monstruos, no eran invasores sedientos de sangre. Eran seres que podían tener sed, miedo, esperanza, igual que él. El adulto se relajó ligeramente, bajando la vara metálica. Pronunció otra palabra, más suave esta vez, y señaló hacia la nave humeante. Kai entendió la intención sin necesidad de traducción. Estaban heridos, necesitaban ayuda. Avanzó un poco más hasta situarse a pocos metros de ellos. Sacó de su mochila una lámpara de emergencia y la encendió, iluminando la zona con un resplandor blanco. En ese instante, pudo ver con claridad sus rostros. No eran tan distintos, facciones más alargadas, piel con matices metálicos, pero había en sus ojos la misma chispa de inteligencia que en los humanos. Uno de los niños levantó la vista hacia él y, con una voz temblorosa, emitió un sonido corto, repetitivo. No era su idioma, pero sonaba como un intento de imitar una palabra humana. Kai tardó unos segundos en darse cuenta. Estaba intentando repetir lo que había oído en la radio. Estaba diciendo su nombre. El ingeniero parpadeó, sorprendido. ¿Kai? Sí, soy Kai. Se señaló el pecho y lo repitió. Kai. Los niños lo imitaron entre risas y por primera vez el ambiente dejó de ser tan opresivo. El adulto, aunque aún desconfiado, bajó la mirada hacia sus hijos, porque no cabía duda de que lo eran, y luego asintió lentamente hacia el humano. La comunicación era mínima, pero suficiente. Kai comprendió que debía decidir en ese instante. Si los llevaba a la colonia sin avisar, los militares probablemente los encerrarían, o peor, si no hacía nada, esa familia moriría entre las ruinas de su nave. Se arrodilló en el suelo, apoyó la mano en el polvo y luego se golpeó el pecho suavemente, como un juramento. Luego señaló hacia el horizonte, hacia la cúpula de la colonia. El adulto lo observó con atención, entendiendo que les ofrecía un lugar seguro. Un rugido lejano interrumpió el momento. Kai levantó la vista y vio en el cielo una silueta que se movía entre las nubes de polvo. Un dron de patrulla, de los mismos que utilizaban las fuerzas de seguridad marcianas para vigilar la superficie. Si los detectaba juntos, no habría forma de explicar la situación. Kai tomó una decisión rápida. Hizo un gesto para que lo siguieran y comenzó a correr hacia un desfiladero cercano, un cañón estrecho que conducía de regreso a la colonia por una ruta poco vigilada. El adulto dudó apenas un segundo, luego cargó a uno de los niños en brazos y tomó al otro de la mano. Con pasos torpes pero decididos, los siguieron. El ingeniero sentía la adrenalina correrle por las venas. Cada paso levantaba nubes de polvo que podían delatarlos, pero no había otra opción. Mientras corrían,
escuchó de nuevo el murmullo en su radio. Esta vez no sonaba como una simple transmisión, sonaba como una palabra, una promesa. Y aunque no la entendía, supo que significaba lo mismo en cualquier lengua: confianza. El desfiladero ofrecía un respiro momentáneo. El viento que rugía en la superficie quedaba amortiguado por las paredes de roca rojiza, y durante unos minutos la carrera frenética se transformó en un avance más lento, aunque igual de tenso. Kai se detuvo para recuperar el aliento, apoyándose en una piedra. Su traje de superficie estaba cubierto de polvo y el sudor le corría por la frente bajo el casco. Los tres seres se agruparon a pocos metros de él. El adulto respiraba con dificultad, una mano apretando su costado herido. Los niños, aunque agotados, se mantenían cerca, observando cada movimiento de Kai con ojos enormes que reflejaban la luz mortecina del atardecer marciano. Por primera vez, el ingeniero pudo verlos sin la urgencia de la huida, y fue entonces cuando el dilema lo golpeó con toda su fuerza. Si los llevaba a la colonia, ¿qué ocurriría? Conocía bien la mentalidad de los mandos de seguridad. Cualquier ser extraño sería considerado una amenaza. Lo aislarían, interrogarían, tal vez incluso los experimentarían, como rumores que circulaban desde hacía años. Pero si no hacía nada, si los dejaba allí, morirían. El adulto apenas podía mantenerse en pie, y los niños necesitaban refugio y alimento. Kai se arrodilló en el suelo para estar a su altura. Levantó ambas manos despacio, señalando primero su casco y luego la válvula de aire en su traje. Después hizo un gesto hacia los niños, como preguntando si podían respirar bien. El adulto asintió lentamente y murmuró algo en su lengua. Aunque Kai no entendía las palabras, captó la gratitud en el tono. Sacó de su mochila unas barritas de nutrientes y las partió en pedazos pequeños, ofreciéndoselas. Los niños dudaron, miraron a su padre, o lo que fuera, y tras un gesto de aprobación, tomaron la comida. Sus rostros se iluminaron con sorpresa al probarla, y uno de ellos dejó escapar un sonido parecido a una risa tímida. Aquella risa, en medio de un planeta muerto, fue como una chispa de humanidad. Kai sonrió por primera vez desde que comenzó la alarma. «Está bien», murmuró, aunque nadie lo entendiera. El adulto inclinó la cabeza como si hubiera percibido el cambio en su ánimo. Durante un rato permanecieron en silencio, compartiendo aquel momento precario de tregua. Kai se permitió observarlos con más detalle. Los niños tenían marcas en la piel, cicatrices recientes que hablaban de un viaje duro, quizás de batallas perdidas. El adulto, a pesar de su herida, mantenía la mirada firme, protectora, como un padre dispuesto a todo por sus hijos. Kai reconoció esa mirada. La había visto en los ojos de los colonos que defendían a sus familias en los días más oscuros. La radio portátil volvió a crepitar. Esta vez no era la transmisión extraña, sino la voz metálica del sistema de seguridad de la colonia. Sector 3, anomalía detectada, patrullas en ruta. Kai se tensó. Sabía que hablaban de ellos. Los sensores habrían registrado el aterrizaje de la nave y los movimientos en la superficie. No tardarían en desplegar drones para inspeccionar la zona. Miró a sus nuevos compañeros. No podía simplemente llevarlos de vuelta y entregarlos, pero tampoco podía ocultarlos para siempre. La colonia necesitaba aliados, y él lo sabía. Había escuchado las discusiones interminables en el consejo. Estamos solos, nadie vendrá a ayudarnos. ¿Y si eso ya no era cierto? ¿Y si estos seres eran precisamente los aliados que necesitaban? Se levantó
y caminó unos pasos hacia la salida del desfiladero. El cielo se oscurecía rápidamente y las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre el horizonte marciano. Allí, en medio de ese paisaje hostil, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Volvió hacia ellos, puso una rodilla en el suelo y señaló su pecho de nuevo. «Kai», dijo, repitiendo su nombre con firmeza. Luego extendió una mano hacia el adulto. El silencio se alargó. Los niños contuvieron la respiración, como si entendieran lo que ese gesto significaba. Finalmente, el adulto levantó su mano herida y la posó sobre la de Kai. Su piel era más fría, con una textura metálica, pero el gesto era universal. Ese contacto, breve y tembloroso, selló algo más poderoso que cualquier tratado escrito: un pacto de confianza. El murmullo extraño regresó en la radio, como si respondiera a la acción. Esta vez, Kai creyó reconocer un patrón. Una palabra repetida, 3 veces. No sabía lo que significaba, pero en su interior sintió que era un reconocimiento, un agradecimiento. Los niños, animados, imitaron el gesto, se acercaron a Kai, uno tocando su brazo y el otro señalando hacia el horizonte, como si quisieran seguirlo. El ingeniero rió suavemente y asintió. «Sí, iremos juntos». Pero la realidad los alcanzó con un nuevo zumbido en la distancia. Los drones de patrulla se acercaban, sus luces rojas parpadeando en el cielo. Kai levantó la vista, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que la confianza recién nacida iba a ser puesta a prueba mucho antes de lo que esperaba. El zumbido en la distancia se convirtió pronto en un rugido mecánico que vibraba en las paredes del desfiladero. Kai apretó los dientes, mirando hacia el cielo rojizo donde ya se distinguían varias luces en movimiento. Eran drones marcianos, diseñados para rastrear y neutralizar cualquier anomalía en la superficie. La colonia los utilizaba como escudo invisible, máquinas sin compasión que obedecían órdenes sin hacer preguntas. Y ahora venían directo hacia ellos. El adulto extranjero miró a Kai con una mezcla de miedo y determinación. Sus hijos se refugiaron detrás de las rocas, cubriéndose los rostros con las manos delgadas. Kai entendió en un instante que no tenían armas con que defenderse. Eran vulnerables, una familia perdida en un mundo hostil. Si él no hacía algo, serían aniquilados en cuestión de minutos. Corrió hacia su mochila y sacó el pequeño emisor de pulsos que usaba para reparar circuitos. No era un arma en sí, pero podía sobrecargar sistemas eléctricos a corta distancia. Tal vez sirva contra uno de ellos, pensó, con el corazón martillando en el pecho. Los drones aparecieron sobre la cresta del desfiladero. Eran 5, flotando como depredadores metálicos. Sus ojos rojos escanearon el terreno, lanzando haces de luz que rebotaban en las rocas. Kai se lanzó al suelo, haciendo un gesto a los demás para que se ocultaran. El adulto lo imitó, empujando a sus hijos detrás de un peñasco. Uno de los drones detectó movimiento y descendió de inmediato, enfocando su rayo sobre Kai. El ingeniero activó el emisor y apuntó directo al núcleo luminoso de la máquina. Un destello azul sacudió el aire y el dron cayó al suelo, convulsionando hasta quedar inerte. Kai apenas tuvo tiempo de respirar antes de que los otros 4 reaccionaran, abriendo fuego con ráfagas de energía que levantaron chispas y polvo por todas partes. ¡Muévanse!, gritó, aunque sabía que no lo entendían. Pero su tono bastó para que el adulto tomara a los niños de la mano y corriera hacia una grieta más profunda del cañón. Kai disparaba pulsos eléctricos, pero su dispositivo estaba al límite. Cada descarga drenaba la batería a una velocidad alarmante. De repente, escuchó un sonido distinto, un silbido agudo que provenía de la nave averiada, a lo lejos.
Miró en esa dirección y vio cómo el adulto había activado algo en un brazalete metálico que llevaba en la muñeca. El artefacto proyectó un campo brillante frente a ellos, un muro de energía que repelía parte de los disparos enemigos. Los drones se tambalearon en el aire, confundidos. Kai comprendió. No estaban indefensos, solo necesitaban tiempo para coordinarse. Se arrastró hasta el adulto y señaló su emisor, luego el brazalete, luego los drones. El extranjero pareció entender. Asintió con firmeza y levantó el brazo, extendiendo el campo energético hacia arriba. El siguiente dron descendió en picada y Kai aprovechó para lanzar una descarga directa a su núcleo. El impacto fue brutal. La máquina explotó en chispas y cayó hecha pedazos. Los niños gritaron, pero no de miedo, sino de euforia. Por primera vez veían que podían resistir. Los drones restantes cambiaron de táctica. Se elevaron más alto y comenzaron a disparar desde ángulos distintos, buscando rodearlos. Kai maldijo entre dientes. «Son demasiados». Pero antes de que pudiera perder la esperanza, el adulto clavó su vara metálica en el suelo. El brazalete brilló con más intensidad y el campo de energía se expandió, cubriendo no solo a su familia, sino también a Kai. Las ráfagas rebotaban contra la cúpula luminosa como relámpagos atrapados. El ingeniero aprovechó esa cobertura para recargar su emisor con una celda de energía improvisada de su traje. El dispositivo vibraba, sobrecalentado, pero aún tenía un disparo más. Miró al adulto, que estaba sudando, agotado por el esfuerzo de mantener el campo. «¡Ahora!», gritó, y salió de la protección en el momento justo. Apuntó al dron más cercano y descargó toda la potencia restante. El estallido fue tan fuerte que lo lanzó de espaldas contra la roca. Cuando abrió los ojos, vio el cuerpo metálico del dron caer hecho añicos. Solo quedaban dos. El adulto levantó su vara y emitió un grito gutural. De la base de la nave averiada surgió un destello. Un dron de su propia especie, mucho más pequeño, se activó y se lanzó contra uno de los enemigos, estrellándose en un choque suicida. El penúltimo dron marciano cayó en pedazos, pero el sacrificio dejó al extranjero jadeando, apenas de pie. El último dron giró en el aire, evaluando la situación. Durante unos segundos que parecieron eternos, flotó sobre ellos, apuntando con su rayo. Kai no tenía más energía en su emisor. El adulto no podía levantar otro campo. Los niños temblaban, abrazados entre sí. Entonces ocurrió lo inesperado. El dron se detuvo, emitió un pitido agudo y retrocedió lentamente, elevándose hacia el cielo. Se alejó en dirección a la colonia, dejando tras de sí solo el eco de sus motores. Kai se desplomó contra la roca, respirando con dificultad. El silencio volvió al desfiladero, roto solo por el chisporroteo de las piezas mecánicas destruidas. Miró a sus compañeros. Los niños aún estaban vivos, abrazados al adulto, que lo observaba con una mezcla de respeto y gratitud. Habían luchado juntos, humanos y extranjeros, no como enemigos, sino como aliados improvisados, y contra todo pronóstico habían sobrevivido. Kai sabía que aquello no era el final. El dron que se retiró seguramente enviaría un reporte. La colonia sabría lo que había ocurrido, y cuando eso sucediera, tendría que elegir, entregarlos o defenderlos. Pero mientras contemplaba los ojos verdes de los niños y la mirada firme del adulto, comprendió que ya había tomado una decisión. Había cruzado una línea invisible, y ya no había marcha atrás. El silencio tras la batalla era tan denso que parecía un nuevo tipo de ruido. Kai respiraba con dificultad, tumbado de espaldas sobre la roca, mirando el cielo marciano donde el último dron se había perdido. El aire olía a ozono y metal quemado.
El adulto extranjero se dejó caer de rodillas, apoyando ambas manos en el suelo, jadeando. Sus hijos corrieron hacia él, lo abrazaron con fuerza, como si quisieran asegurarse de que aún estaba allí. Kai los observaba, con el corazón aún golpeando en su pecho. Habían sobrevivido, contra todo pronóstico, contra la lógica y contra las probabilidades. Habían derribado a las máquinas de vigilancia de la colonia. Pero la sensación de triunfo fue breve. Sabía que el dron que había escapado ya estaría transmitiendo datos. En cuestión de minutos, el Consejo de Seguridad marciano sabría que había habido contacto. Y él, Kai, era el testigo principal. Se incorporó con un esfuerzo y recogió los restos de su emisor portátil, todavía humeante. La celda de energía se había derretido y el dispositivo estaba inservible. Lo tiró a un lado, consciente de que necesitaría algo mejor si quería seguir enfrentando lo que estaba por venir. El adulto lo miró. Su rostro alargado estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos brillaban con una claridad nueva. Extendió una mano hacia Kai, no como gesto de ayuda, sino como símbolo. Kai dudó solo un segundo antes de estrecharla. Sus pieles tan distintas se encontraron de nuevo, sellando con un simple toque lo que las palabras aún no podían expresar. Los niños, animados por la escena, se acercaron a Kai. Uno de ellos sacó un objeto de tela arrugada de una pequeña bolsa y lo desplegó. Era un fragmento de estandarte, con símbolos extraños que parecían estrellas y círculos entrelazados. Lo levantaron entre ambos y lo mostraron al humano con orgullo tímido. Kai no entendió el significado exacto, pero intuyó lo esencial. Era un emblema de su gente, un signo de identidad. «Aliados», murmuró Kai, señalando el estandarte y luego su propio pecho. Repitió la palabra varias veces, con voz firme. Los niños intentaron imitarlo, sus voces agudas deformando la pronunciación, pero sonaba casi correcto. El adulto inclinó la cabeza en un gesto solemne. Sí, habían comprendido. Pero el tiempo jugaba en su contra. Desde la altura del desfiladero se veía ya el resplandor de luces moviéndose en la superficie, nuevas patrullas de drones, quizás acompañadas de unidades humanas. Kai apretó los labios. No tenían mucho margen. Se volvió hacia sus compañeros y señaló en dirección a la colonia. Los extranjeros lo miraron con duda. Era arriesgado, pero no había otra salida. Si se quedaban en la superficie, serían cazados. Si intentaban huir más lejos, morirían de hambre o de frío. Solo dentro de la cúpula había una posibilidad, aunque mínima, de refugio. Comenzaron a caminar, bajando lentamente por el cañón. El polvo se pegaba a sus trajes y a la piel metálica de los extranjeros. Kai iba delante, cada paso pesado por la responsabilidad que sentía sobre los hombros. Sabía que estaba rompiendo todas las reglas de la colonia, traicionando las órdenes implícitas de sus superiores. Pero cada vez que miraba hacia atrás y veía a los niños aferrados a las manos de su padre, comprendía que no tenía elección. A medida que se acercaban a las primeras estructuras del perímetro, el cielo se oscurecía aún más. La noche marciana caía veloz, y con ella las estrellas comenzaban a brillar en la bóveda celeste. Kai levantó la vista y por un instante creyó ver algo más allá de los satélites habituales. Una formación de luces en movimiento, ordenadas, que no pertenecían a la Tierra ni a la colonia. Tal vez era la flota de los enemigos comunes, tal vez aliados esperando. No lo sabía. Pero la magnitud de lo que estaba en juego lo golpeó con fuerza. Cuando llegaron a la entrada de un túnel de mantenimiento, Kai se detuvo. Miró a los extranjeros y levantó un dedo en señal de silencio.
Se agachó para manipular el panel de acceso. El código oficial no funcionaría, así que recurrió a un truco aprendido durante años de reparaciones clandestinas. Puenteó 2 circuitos y aplicó una descarga breve. La compuerta chirrió y se abrió lentamente. El adulto extranjero lo observaba con atención, como si grabara cada movimiento. Tal vez estaba entendiendo que este humano no era un soldado ni un político, sino un simple ingeniero, que aún así estaba cambiando el destino de ambos pueblos. Entraron al túnel, avanzando en penumbras. El aire era más cálido que en la superficie y olía a metal y lubricantes. Era un lugar estrecho, lleno de tuberías y cables expuestos. Los niños se aferraban a Kai como si ya lo consideraban parte de su familia improvisada. De repente, la radio de Kai volvió a crepitar. Esta vez no era el murmullo extranjero ni las órdenes robóticas. Era una voz humana, clara, con autoridad. Kai, sabemos dónde estás. Sabemos con quién estás. Vuelve ahora mismo al refugio. No empeores las cosas. El ingeniero se detuvo en seco. El adulto lo miró, los niños también. Todos esperaban su decisión. Kai apretó el comunicador, pero no respondió. Guardó el dispositivo en su cinturón y siguió adelante, más decidido que nunca. Al fondo del túnel, una tenue luz indicaba la entrada al nivel inferior de la colonia. Estaban a un paso de cruzar el límite invisible entre la obediencia y la traición. Kai se volvió a ellos y susurró en voz baja, como si se lo dijera a sí mismo. Primero, sobrevivir. Después, luchar juntos. El eco de sus palabras se perdió en la oscuridad del túnel. Y en algún lugar, más allá de Marte, el verdadero enemigo, seguramente, ya estaba en camino. La historia de los primeros aliados apenas comenzaba.